Hola. Me parece que estas cosas hay que empezarlas dando las gracias. Dando las gracias a esta legión de amigos, de familias, hasta de profesores, que esto ya es lo último. Presentar una novela con un profe tuyo. Esto ya no se puede caer más bajo. Qué infamia. Naturalmente también agradecer a Laura que me haya invitado a presentar su primer retoño, ¿no? Que esto son palabras mayores. Esto no es una cosa cualquiera. Es un sueño hecho realidad, de alguna manera. Muy importante para ella y muy importante para mí, naturalmente, porque me siento un legítimo orgullo, aunque yo no tengo nada que ver con la novela. Aviso, el mérito es todo suyo por pensar en mí para presentar esta novela, ¿no? Una novela que, después de leerla, uno llega al convencimiento de que será la primera de muchas, seguro, y el comienzo de una, yo creo, fértil, rica y exitosa, espero, carrera como escritora, ¿no? Como escribidora. Yo no quería soltar un rollo muy académico, a pesar de que soy el profe, no quería soltar un rollo muy académico, pero claro, hay que decir algunas cosas. Entonces, si nos centramos exclusivamente ya en la novela está articulada como un tríptico, ¿no? Como ese alma, razón y sentimientos que trata de reflejar en buena medida la complejidad de todos y cada uno de nosotros, del ser humano. Es también, y esto me interesa mucho, es una de las cosas que más me interesa de la novela, un fresco de la sociedad española contemporánea. Un poco al modo de lo que Galdós hizo con las novelas contemporáneas, ¿no? Incluso hasta con los episodios nacionales. Y si cerramos todavía más el foco, es un fresco de la juventud española de hoy, o al menos de una parte muy importante de la juventud española de hoy. A mí no me cabe ninguna duda que de la misma manera que los historiadores hoy tiran de las novelas de Galdós para estudiar cómo éramos en el siglo XIX, cómo vestíamos, qué comíamos, cómo nos amábamos, etcétera, 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 no es descartable que dentro de 100 años alguien abra un librito titulado Ataraxia y diga, ya, ¿cómo era la juventud en el 21, comienzos del 21? Eso por un lado. Desde el punto de vista, si se quiere, ideológico, tomando ideológico en un sentido amplio, la voz que narra es una voz extraordinariamente comprometida, ¿no? Con todas las luchas que son la columna de un nuevo mundo que todos, o casi todos, hay que decir algunos, ¿no? Nos damos cuenta de que están haciendo lentamente, a veces dolorosamente, pero cuyo alumbramiento es ya inexorable. En esas luchas está, como habéis visto en el book trailer, el feminismo, la diversidad sexual, la homofobia, la transfobia, la ecología, la precariedad laboral, la inmigración, la trata de blancas, el aborto, la violencia de género. Todos estos que son temas centrales, vitales del mundo en el que vivimos. Y no hay más que encender la televisión, abrir un diario, conectarse a las noticias para darse cuenta que en realidad estamos ante una radiografía de los temas centrales de nuestro mundo. También llamó la atención, para ser una primera novela, lo ricos que son los personajes, lo complejos. Es decir, podría parecer que estamos en muchos casos ante estereotipos, pero en realidad la novela se construye sobre personajes extraordinariamente diversos, ¿no? Todos ellos y todas ellas arrastran, también hay que decirlo, traumas y violencias, secuestros, violaciones, padres violentos, que sitúan el eje psicológico, casi podríamos decir el de la salud mental, ¿verdad? Otra vez la modernidad, ¿verdad? Otra vez los periódicos, en el centro de su propia vivencia. Si hay algo obvio cuando leemos Ataraxia es que la figura central es la de la mujer. Las protagonistas prácticamente todas son mujeres y los conflictos que viven, sin ser exclusivos de ellas, sí que tienen una naturaleza eminentemente femenina en la mayoría de los casos. La violencia contra las mujeres es la gasolina que alimenta el conflicto narrativo, una violencia que es física, pero también psicológica, sexual, laboral, legal, etcétera, etcétera. Y la lucha aparejada por una sociedad más igualitaria, más justa. En todos esos planos en los que se mueven los personajes, eso ocupa un lugar consciente, central en las vidas de los personajes. Ellos son conscientes de que esa lucha es un elemento
que va con ellos, a la que no pueden renunciar porque no tienen otra opción, no tienen otra salida, otra posibilidad. Y en esa lucha es muy relevante la pérdida del miedo y la toma de conciencia. La toma de conciencia, entendida esta, no solo en el concepto casi clásico del marxismo, ¿no?, de conciencia de clase, sino más bien de conciencia de género, ¿no?, que digamos, no sé si es una variante o es realmente una nueva conciencia, ¿no? Está directamente esta lucha, digo, implicada con los acontecimientos sociales de la última década. Muchos de ellos son muy reconocibles en la novela, y en particular con las luchas feministas que han ocupado un lugar central, un primer plano en nuestra dialéctica política y social. Aunque el relato toma la tercera persona como perspectiva, no es difícil vislumbrar, evidentemente, apuntes biográficos o autobiográficos, ¿no? Hay mujeres, estudiantes, está Madrid, en fin, ¿qué os voy a decir? Entonces, sin embargo, esto que podría parecer una rémora, un pecado de la narración, un tópico casi de cualquier ópera prima, en realidad es lo habitual en los escritores y en los escribidores. Rara vez escribimos de algo que no sea nosotros mismos. Le podemos poner los disfraces que nos parezcan más adecuados, situarlos en la época que queramos, pero en el fondo no estamos más que hablando de nosotros mismos, ¿no? El eterno ego de los creadores. Reseñable también el papel y la importancia que juega la sexualidad en el relato. La búsqueda, el descubrimiento del placer, el anhelo de la libertad, la felicidad de los cuerpos, está tan presente que en muchas páginas la novela se torna claramente erótica, no pornográfica, pero sí erótica. Pero también a esa sexualidad se une la confusión, el dolor, el miedo, como es propio entre jóvenes que están aún en un proceso de construcción de su propia personalidad, el ensayo-error en sus vivencias cotidianas, la aceptación de la propia singularidad, tan difícil a veces. Y como no podía ser de otra manera, el amor. A menudo unido a la pasión, pero con su propio territorio. Un universo donde se levantan todas las grandezas del humano, la entrega, la empatía, el compromiso, pero también las dudas, los miedos, los celos, el dolor de la ruptura. En ese territorio fronterizo de las pasiones, la autora apuesta de nuevo por la libertad, por la capacidad de querer a quien se quiera, a cuantos se desee, como se quiera. Esa libertad se traslada a la arquitectura narrativa con saltos permanentes en el espacio y en el tiempo, Madrid, Murcia, Nigeria, con intervalos que van de 2010 a 2022, y en el que, a pesar de todo, Madrid es el escenario central del relato, como metáfora del universo propio que implica una gran ciudad y que va a configurar una novela esencialmente urbana. También tiene importancia el azar en el texto. Multitud de ejemplos certifican que a pesar de que que a pesar de todos nuestros esfuerzos por llevar el timón de nuestra vida, esta a veces juega sus propias cartas y decide a lo que hemos llamado el destino, la fortuna, el azar, la casualidad. El final de la obra, huyendo de los fatalismos que son propios de los autores noveles, revela un optimismo patológico de la autora y también la esperanza cierta de que otro mundo es posible y depende esencialmente de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Ese universo se construirá respetando los derechos de las minorías, incluyéndolas, normalizándolas, naturalizando una sociedad que se construye sobre la libertad individual. En ese optimismo patológico me incluyo cuando expreso mi deseo de lo mejor para la autora, mi querida Laura, y para la novela, esta ataraxia que nos deja tan buen sabor de boca cuando cerramos la última página que dan ganas de comenzar a leerla de nuevo. Si aún no lo han hecho, no lo piensen más, no lo dejen pasar o se arrepentirán. ¿Funciona? Sí. Te voy a dar un abrazo. Lo siento, soy una persona muy cariñosa. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Juanmi. Como siempre, escucharte es un placer. Yo ya le dije el otro día que quería volver a sus clases. Me dijo que no iba a poder ser, pero bueno. Gracias también a todas y a todos, a pesar de que Juanmi ya lo haya dicho, por estar aquí hoy. Sé que son
etapas difíciles, tenemos el fin de año a la vuelta de la esquina, hay muchos preparativos por delante, pero para mí significa mucho estar rodeada de gente tan querida en un día tan importante como hoy, así que gracias. Gracias también a Ibium por prestarme la oportunidad de hacer aquí la presentación hoy. Una de las razones por las que todavía no la había hecho era porque no tenía el espacio, así que gracias de verdad. Y así para iniciar un poco me voy a presentar, aunque la mayoría ya me conozcáis, creo que es importante también para conocer un poco por qué he decidido escribir esta obra. Soy Laura, tengo 19 años y estudio periodismo y comunicación audiovisual. Y soy de las que piensa que las artes pueden cambiar el mundo. No sé si soy simplemente ridícula o soñadora, pero quiero dedicarme al cine y con ello y con las producciones que haga poder cambiar cierta parte de cómo está construida la sociedad, vamos a decirlo, ¿no? Y también esto es lo que he hecho con Ataraxia, reflejar un poco esa llama que crepitaba dentro de mí y que no sabía cómo salir para expresar todo lo que me frustraba, me enfadaba de la sociedad y poder, pues como bien ha dicho Juanmi, terminarlo de una forma un poco optimista para decir que se puede, que el cambio es posible y que ya ha empezado. Como él ha hablado del cuerpo de la novela, yo me gustaría explicar un poco el inicio. Ataraxia no nació como una novela, nació como un cuento que le conté a mi hermana Sofi, aquí presente, una noche que no podía dormir. Era una historia de dos chicos que llegaban a una biblioteca y se enamoraban, fin, y ahí se iba a quedar. Pero no se quedó ahí, porque mi cabeza, dándole vueltas y con todo lo que me gusta escribir, dijo, ¿y si haces una novela? Ya que siempre has querido escribir una. Y me puse a ello, pero escribí 3 capítulos y lo dejé. Es que escribir es muy difícil, aunque digan que no. Y después de un año la volví a retomar y me di cuenta de que eso no era lo que yo quería transmitir, que yo quería hablar de lo que tenía dentro y de lo que no nadie iba a escuchar si no lo reflejaba escrito. Y así nació Ataraxia, como un reflejo de todo lo que ya ha estado diciendo Juanmi, una lucha social continua contra el sistema y una representación de aquellas minorías a las que le falta representación. Me gustaría leer un fragmento del capítulo, un fragmento de un capítulo, que creo que refleja muy bien no solo esa esencia feminista que se ve en todas las páginas, sino también ese debate moral que tienen todas las protagonistas de la historia y con la que todas nos podemos sentir identificadas, porque refleja esa culpa, esa presión que nos ejerce el juicio ajeno, etc. Así que voy a coger el libro. A ver si me apaño con el micro. Vale. Había tomado la decisión de abortar nada más saber que estaba embarazada. No quería tener un bebé fruto de los abusos de un hombre cruel y sin escrúpulos. Pero, aunque sabía que estaba en su derecho, había algo dentro de ella que la hacía sentir muy culpable. Que le estaba fallando a alguien, aunque no sabía muy bien a quién. Pero tenía una voz en su cabeza que no paraba de gritarle que no estaba haciendo lo correcto. Posiblemente surgiera por la inseguridad que genera la falta de apoyo social a las mujeres que se encuentran en esta situación, o por el miedo al que dirán las personas de su entorno. Precisamente por eso había decidido ir sola y no avisar a nadie, ni siquiera a su madre, a quien siempre se lo contaba todo. El solo imaginar la decepción en su cara le llenaba de vergüenza. Así que ahí estaba, sola, temblando de nervios y al borde de una taquicardia. Si ya es difícil afrontar esa situación, todavía resulta mucho más duro cuando lo hace sin apoyo. Brianna no estaba del todo convencida de cómo quería hacer aquello, pero sí tenía claro que no quería tener ese bebé. Perdón. Salió de la clínica con un regusto amargo en la boca. Pudo ser por el caramelo de café que le ofreció la enfermera o simplemente por la sensación de culpabilidad que seguía invadiendo su cuerpo. Pero vamos a ver, tía, estás tonta, que no has hecho nada malo, ¿vale? Nada malo. Se repetía una y otra vez en su cabeza para intentar autoconvencerse. Pero en realidad no es raro, ¿no?, que se sintiera así. No es raro que una mujer sienta que está cometiendo un delito cuando se trata de defender sus derechos. No es raro porque desde el inicio de la humanidad todo lo que nos da libertad es traducido a pecado. Ser, amar y vivir acorde a nuestros deseos siempre ha supuesto una amenaza para las bases del sistema. Por eso no es raro que una mujer que acaba de abortar se sienta la peor persona del mundo, y no una mujer libre que únicamente está haciendo uso de su derecho a decidir sobre su cuerpo. Porque abortar, por mucho que digan las malas lenguas, no es una decisión fácil para nadie. Es una puta mierda. Una gran y putísima mierda. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Vale, pues una vez dicho esto, si tenéis preguntas, podemos abrir una pequeña fase así
si tenéis alguna duda o algo. ¿No? Sí. Pues sí, la verdad como voy mucho por saltos, porque como de repente me viene un ataque de inspiración y puedo escribirte 4 capítulos seguidos o te escribo medio. Entonces, en total, ya te digo, más o menos 2 años, pero sin contar los espacios entre medias en los que no escribía nada, quizá puede resumirse en 7, 8 meses, por ahí, más o menos. Bueno, no lo sé. Gracias. Es una gran pregunta porque la verdad que es una de las cosas por las que he tardado tanto en escribirlo. Había temas muy duros para los que todavía no estaba preparada ni para informarme, ni para leer, ni nada, y poco a poco tenía que hacerlo. Entonces, sí, hay una, por ejemplo, una parte de prostitución que sí que me tuve que informar. De hecho, mi gran informadora está por ahí sentada, Laura, que también es activista feminista y una camarada. Y sí, esa parte sí que sobre todo la prostitución, lo que más me costó, porque el resto de temas más o menos pues estoy bastante familiarizada, pero hubo una parte evidentemente de investigación y todo. Gracias. Madre mía, qué tímidos y tímidas. Sí. Vale. Empecé, bueno, yo escribo, soy muy caótica, ¿vale? Tengo una idea y no tengo muy claro cómo plasmarla. Generalmente puedo tener a los personajes pensados, pero no tengo claro ni el inicio, ni el final, ni nada. Por lo general me planteo primero describir a todos los personajes. De hecho, tengo una libretita. Ay, se me ha olvidado añadir una foto. Bueno, tengo una libretita con toda la descripción física de todos los personajes, un poco su pasado, el futuro que pretenden tener, para así poder elaborar una historia bien construida. Hago ejes temporales para que cuadren bien todas las fechas y todo. Y luego ya me pongo a escribir. Gracias. Sí. Oh, pregunta difícil. Hmm. Creo que por cómo acaba evolucionando y cómo se desenvuelve, mi personaje favorito es Alicia. Mm, porque empezó un poco como yo, ¿no? Un poco tóxica, no sabía muy bien lo que buscaba ni lo que quería, y poco a poco fue encontrándose a ella y eso le permitió estar a gusto con la gente de su entorno. Gracias. Sí. Ujú. Madre mía. Bueno, he terminado mi segunda novela, la estoy corrigiendo para autopublicarla y, y luego estoy escribiendo la tercera. Llevo 3 capítulos. Veamos a ver si continúa. Y luego a nivel audiovisual tengo en mente un documental acerca de mi pueblo para hablar del tema de la despoblación y que me cuenten un poco su pasado, la gente de mi pueblo y pues cómo se entretenían, cómo, qué hacían antes, cómo ha cambiado su actividad, etcétera. Sí, me gustan las raíces. Gracias. Sí. Vale, creo que siempre he tenido muy claro que me encantaría publicar. Entonces, en el momento en el que vi que podía sacar una novela, dije, la voy a publicar. Claro que después, si no me hubiera gustado cómo acababa, pues no lo iba a hacer, pero en general sí tenía pensado que quería publicar. Sí. ¿Para qué? Pues la verdad que no lo he buscado. Igual si lo hubiera buscado sí que hubiera tenido algún apoyo, yo que sé, si económico o algo así. No tengo ni idea. Yo la verdad que hice como hacen todas las autoras noveles, mandar a editoriales y la que antes le responda con la felicidad esta de, me ha respondido una editorial, pues decir que sí. Que quizá ese fue uno de mis grandes errores, pero bueno, por lo general sí, o sea, no lo he mirado, igual si hubiera encontrado algo. Puede ser que, desde luego, las historias que cambian, sí, las historias que cambian la perspectiva del mundo suelen tener más problemas para salir a la luz, porque al final lo que se busca es que se perpetúe un funcionamiento del sistema.
Sí. Dale, encina, encina. Sí. El género de la novela es totalmente distinto porque esto es ficción muy juvenil y tal, lo otro es más fantasía, sobrenatural, etcétera. Pero sí que es verdad que mi seña está ahí y lo utilizo como excusa para hablar de feminismo y lucha, evidentemente. ¿Sí, Sofía? Madre mía. La gran pregunta. Pues si te soy sincera, creo que fue mis ganas de escribir algo más grande, de salir de los cuentos y de los relatos y lanzarme a algo que me aterraba tanto como escribir una novela. Gracias. Sí, vale. No es por hacerte la pelota y además no tengo por qué porque ya no me pone las notas. Pero Juanmi sí que es verdad que desde el principio nos animó mucho nuestra creatividad y alimentó mucho nuestra creatividad. Nos hacía escribir relatos e historias como trabajos para puntuar nota. Entonces eso desde luego me animó un montón. Y luego, que por desgracia no ha podido venir, otro profesor también, Alfayate, que también hacía esto de escribir relatos para subir nota después. Y en todas las cosas que escribía me animaba muchísimo siempre, me decía muy bien redactado, tienes espíritu de cineasta, esto podría ser perfectamente un cortometraje. Y eso evidentemente pues alimenta mis ganas de seguir escribiendo y avanzando. Y bueno, por supuesto, tampoco es por haceros la pelota. Mi familia es un gran apoyo para mí. Sí. En momentos de bloqueo, me bloqueo. O sea, no sale nada. Mi cabeza se pone un muro delante y no sale nada. Pero lo que suelo hacer es dejarlo y cuando me vuelva la inspiración, que me vuelva. Sí que es cierto que cuando me estoy poniendo un límite de páginas que tengo que escribir en el día, me esfuerzo un poco. Y entonces lo que hago es me tumbo en el suelo, me pongo algo de fondo, no tiene que ser música, sino un sonido que no esté en silencio todo. Cierro los ojos, respiro unas cuantas veces e intento darle vueltas en mi cabeza a lo que he escrito para ver si debo cambiar algo y seguir adelante. Gracias. Sí, Sofi. Sí, es que aquí a mis hermanas no es que les guste mucho leer, entonces me están diciendo, yo cuando saques la peli me veo la historia. Em, pues sí, claro que sí. De hecho, es otro de los proyectos en los que estoy trabajando, porque adaptar un guión, o sea, una novela a un guión cinematográfico es muy difícil. Escribir guión, si empiezas desde el principio siendo guión, no hay problema. Pero cuando hay que adaptar es más complicado. Pero sí, algún día, Sofía. Sí, sí que es verdad que los saltos así, espacio-temporales y todo. Totalmente. A ver las ayudas esas que decíamos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ah, sí. Claramente. Veo que no soy la única que hace la pelota por aquí. No, pero sí, por supuesto, tanto mi madre como mi padre siempre han sido mis principales apoyos. Y ya estoy llorando. Así que gracias, de verdad. La segunda novela, sí, vale. Es un poco más, pues eso, fantasía y misterio. En un pueblo, de repente llega una forastera, nadie la conoce, nadie la ha visto nunca, y la rodea una aura misteriosa. Y nadie sabe por qué, algunos lo asocian a la llegada de esta chica, empiezan a desaparecer hombres del pueblo, pero solo hombres. Así que ahí os lo dejo. Bueno, si no hay más preguntas, podemos pasar, no sé si tenéis los libros por ahí para firmarlos o lo que sea,
para proceder a la firma. Muchísimas gracias por todo, de verdad.